Bienvenidos al estudio de la Escuela de los Profetas. Esa va a ser la introducción para este estudio. Si tú tienes el libreta, puedes seguir esa libreta porque más que todo ahí vamos a estar leyendo lo que está dentro de la libreta, nada más agregando un poco de comentario personal de lo que yo estoy viendo cuando estoy leyendo esos pasajes y tal vez para ayudar a cada uno de nosotros a ver un poco más claro la palabra de Dios. Quiero empezar siempre en su libreta, en la primera página donde habla está el pasaje en 2 Pedro, capítulo 1, versículo 20, que se dice así: entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Esa siempre es una base para nosotros cuando vamos estudiando. Tenemos que recordar que las cosas que estamos leyendo es el Espíritu de Dios que tiene que definirlos para nosotros. La misma palabra, porque vamos a ver que Dios no cambia. Y como Él no cambia, su palabra tiene que quedar siempre igual. Uh, Nuestro propósito en esos estudios no es para que salgamos nosotros profetas al terminar de todo, sino para que entendamos un poco más la manera de escribir las profetas. Y quiero leer referente a eso un pasaje en el libro de Mormón, en el segundo libro de Nefi, eh, capítulo 11, y quiero leer dos versículos, versículo 2 y versículo 8. Y dijo así Nefi: pues he aquí Isaías dijo muchas cosas que eran difíciles de entender para muchos de mi pueblo, pues no conocen lo referente a la manera de profetizar entre los judíos. Ciertamente mi alma se deleita en las palabras de Isaías, porque salí de Jerusalén, y mis ojos han contemplado las cosas de los judíos. Y yo sé que los judíos comprenden las cosas de las profetas, y no hay pueblo alguno como ellos para comprender lo que fue dicho a los judíos, a menos que sean instruidos según la manera de las cosas de los judíos. Entonces, como nos da saber Nefi, las palabras en las profecías muchas veces para nosotros son muy difíciles para entender, pero para una persona que ha crecido entre esas épocas, quizás fue más fácil para entender, porque está hablando unas ciertas personas, sus costumbres, sus pensamientos. Entonces, para nosotros necesitamos regresar y entender cómo hablaba los judíos, un poquito las profecías en las profetas. Entonces, quiero leer ahora en el libro de Jacob, capítulo 3, versículos 133 y 134. Dice: y de nuevo injertaré las ramas del árbol natural en el árbol natural, y injertaré las ramas del árbol natural en las ramas natural del árbol, y así las juntaré otra vez para que produzcan el fruto natural, y será uno. El propósito de Dios es traernos todos juntos en el último día, que seramos nosotros un solo pueblo, tanto los israelitas como los gentiles, como donde sea que estamos, que seamos un solo pueblo bajo un solo rey, que es Jesucristo mismo. Entonces, una parte de entender las profecías es para traernos juntos en un poco más de unidad. Entonces, esos estudios, puedo decir, mi testimonio personal, estuvo orando porque algunas personas me pedían hacer unos estudios especial y Dios me puso esos temas en mi corazón. Entonces, por eso lo hice y por eso lo vamos a repasarla. Los estudios que vamos a repasar, primeramente, pues está esta la introducción, luego vamos a hablar de sacrificio, luego vamos a hablar de cómo era, luego vamos a hablar de ladrillos por piedras, después Jesús y el libro de Ruth, después Gideón, y después de eso vamos a entrar en las 7 fiestas principales del Viejo Testamento, que es la Pascua, la fiesta de pan sin levadura, primicias, Pentecostés,
fiesta de trompetas, día de expiación y fiesta de tabernáculos. Y el último estudio que nosotros vamos a llevar es sobre los 10 vírgenes, el parábola que Jesús habló en el Nuevo Testamento. Ahora, quiero en esta introducción leer varios pasajes que me hacen pensar y son las cosas que tal vez me provocó en parte para hacer esos estudios. Uno de los primeros pasajes que quiero leer está en el tercer libro de Nefi, capítulo 12, versículo 1 al 5. Dice así: Ahora bien, no puedo escribirse en ese libro ni la centésima parte de las cosas que Jesús verdaderamente enseñó al pueblo. Pero he aquí las planchas de Nefi contienen la mayor parte de las cosas que enseñó al pueblo. He escrito estas cosas que son la menor parte de lo que enseñó al pueblo y la he escrito con objeto de que nuevamente llegan de los gentiles a este pueblo, según las palabras que Jesús hablaba. Y cuando hayan recibido esto, que conviene que obtengan primero para probar su fe, y si sucede que crean estas cosas, entonces les serán manifiestas las cosas mayores. Y si suceden que no creen en estas cosas, entonces les serán retenidos de ellos las cosas mayores para su condenación. Y aquí estaba a punto de escribirlas, cuantas se grabaran sobre las planchas de Nefi. Pero el Señor lo prohibió, diciendo: Pondré a prueba la fe de mi pueblo, porque por lo que yo, Mormón, escribo las cosas que el Señor me ha mandado. Entonces bien podemos ver que el libro de Mormón, cuando venía a los gentiles y luego de los gentiles otra vez al pueblo antiguo de José, podemos saber que Dios tenía un propósito y era para probar la fe de su pueblo. Entonces, al abrir el libro y empezar de creerlo y empezar de estudiarlo, es el primer pedazo de nuestro examen, de nuestra fe. Al pasar este examen, pues el Señor bien prometió que iba a mostrar las mayores cosas. Y no puedo yo imaginar lo que está en las mayores cosas, pero sí sé que cuando Nefi escribió, él dijo que tenía dos planchas. Uno que eran las planchas menores, que contenían las cosas más pertinentes a la iglesia. Y tenían las planchas mayores, que contenía más completo la historia del pueblo. Entonces sospecho que eso es lo que está hablando, una historia un poco más completa de lo que sucedió. En Jacob capítulo 3, versículo 7 está escrito estas palabras: Por tanto escudriñamos las profetas y tenemos muchas revelaciones y el espíritu de profecía. Y teniendo todos esos testimonios, logramos una esperanza y nuestra fe se vuelva inquebrantable. Qué linda, si no fuera eso, que nuestra fe también podía ser inquebrantable. Que nosotros, por estudiar la palabra de Dios, que también nuestra fe podía ser inquebrantable. Que nosotros podemos creer con una firmeza tan grande. Y es lo que tenemos la posibilidad de hacer. Pero como bien dijo, tenemos que estudiar. Tenemos que poner diligencia en nuestra vida de abrir las profetas, estudiarlo y conocerlo en oración y ayuno a Dios para que Él nos da discernimiento. Quiero leer ahora en 2 Nefi, capítulo 11, versículos 125 al 132. Y acontecerá que el Señor Dios se os manifestará las palabras de un libro, que es el libro de Mormón, y serán las palabras de los que han dormido. Y aquí el libro estará sellado, y en él habrá una revelación de Dios desde el principio del mundo hasta su fin. Por lo tanto, a causa de las cosas que están selladas, y eso es la visión del hermano de Jared, no se entregarán esas cosas selladas en el día de las maldades y abominación del pueblo. Por tanto, les será retenido el libro. Mas el libro de Mormón, será entregado a un hombre, y él entregará las palabras del libro, que son las palabras de aquellos que han dormido en el polvo, y entregará
esas palabras a otros, mas no entregará las palabras que están sellados, que es la visión del hermano de Jared. Ni tampoco entregará el libro, porque el libro será sellado por el poder de Dios. Y la revelación, la visión del hermano de Jared, que fue sellado, se guardará en el libro hasta que llegue al propio y debido tiempo del Señor, en que aparezcan, porque aquí revelan todas las cosas desde la fundación del mundo hasta su fin. Y vendrá el día en que las palabras del libro que fueron sellados, la visión del hermano de Jared, se leerán desde los techos de la casa y serán leídos por el poder de Cristo y se revelarán a los hijos de los hombres todas las cosas jamás sabidos entre ellos y cuantas habrá aún hasta el fin de la tierra. Entonces ahí está la promesa de Dios, que ese pedazo de las láminas, cuando José Smith estaba traduciendo el libro de Mormón, había un pedazo que estaba sellado que él no podía abrir, ni podía ver, ni podía traducir. Este pedazo que fue la visión del hermano de Jared cuando él estaba en la montaña, con las piedras que el Señor lo tocó con su dedo para hacer luz para sus barcos. Si se recuerda la historia en el libro de Éter, el hermano de Jared vio una visión de todo hasta el fin del mundo. Y esta visión es lo que está refiriendo, lo que se fue sellado. Entonces la promesa es que un día esas palabras nos van a llegar. Y vamos a conocer esta historia, esta visión que tuvo la hermana de Jared, una cuenta histórica que es de seguro muy parecido a lo que encontramos en la revelación del apóstol Juan en el libro de Apocalipsis. Ahora quiero leer en el libro de Éter, capítulo 1, versículo 87 al 101. Dice así: y he aquí, cuando venga a mí, las escribirás y las sellarás, a fin de que nadie puede interpretarlas, porque las escribirás en un lenguaje que no puede leer. He aquí te daré esas dos piedras, y también las sellarás junto con las cosas que escribirás, porque aquí he confundido el idioma que escribirás. Por tanto haré que en mi propia y debido tiempo esas piedras clarifiquen a los ojos de los hombres las cosas que tú escribes. Y cuando el Señor hubo hablado esas palabras, mostró al hermano de Jared todas las habitantes de la tierra que había habido, y también todos los que habían de haber, y no lo ocultó de su vista, aún hasta los cabos de la tierra, porque le había dicho anteriormente que si creía en él, en que podía mostrarle todas las cosas, éstas le serán manifestadas. Por tanto, el Señor no podía ocultarle nada, porque sabía que el Señor podía mostrarle todas las cosas. Y el Señor le dijo: escribe estas cosas, séllalas, y en mi propia y debido tiempo las mostraré a los hijos de los hombres. Y sucedió que el Señor le mandó que sellara las dos piedras que había recibido, y que no las mostrará sino hasta que el Señor le manifieste a los hijos de los hombres. Y el Señor mandó al hermano de Jared que descenderá del monte, de la presencia del Señor, y escribirá las cosas que había visto. Y fue prohibido que se dieran a los hijos de los hombres, sino hasta después que le fuese levantado sobre la cruz. Y por esta causa las guardó el rey Mosías, para que no llegase al mundo, sino hasta después que Cristo se manifestará al pueblo. Y después que Cristo verdaderamente se hubo manifestado a su pueblo, él mandó que se dieran a conocer. Y ahora bien, después de eso, todos han degenerado en la incredulidad, y no quedan nadie, sino los lamanitas. Y esto han desechado el evangelio de Cristo. Por tanto, se me manda que las oculte otra vez en la tierra. He aquí he escrito sobre esas planchas las mismas cosas que vio el hermano de Jared,
y jamás se manifestaran cosas mayores que las que fueran mostrados al hermano de Jared. Por tanto, el Señor me ha mandado que las escriba, y las ha escrito, y me mando que las sellará, y también me mando que sea su interpretación. Así que he sellado los intérpretes, de acuerdo con el mandamiento del Señor, porque el Señor me dijo, no irán a los gentiles, sino hasta el día en que se arrepienten de su iniquidad y se vuelven puros ante el Señor. Y el día en que ejercen la fe en mí, dice el Señor, así como lo hizo el hermano de Jared, para que se santifique en mí. Entonces les desplegaré ante ellos todas mis revelaciones, dice Jesucristo, el Hijo de Dios, el Padre de los cielos y de la tierra, y de todas las cosas que en ellos hay. Entonces ahí podemos ver otra vez la promesa que estaba al hermano de Jared, que un día esas palabras iban a llegar una vez más a los gentiles, cuando ellos habían mostrado un verdadero fe. Entonces este día es nuestra esperanza y por eso estamos haciendo esos estudios, para que tal vez podamos lograr acercar un poco más a esta promesa, cuando Dios va a revelar una vez más lo que Él reveló al hermano de Jared. Cuando estamos pensando nosotros en discernimiento, porque necesitamos nosotros discernimiento cuando leemos la palabra, discernimiento en el diccionario quiere decir distinguir y diferenciar una cosa de otro. También una palabra bastante importante es la fe. La fe significa confianza, seguridad, aseveración de que una cosa es cierta por razón de muchas evidencias pasadas. Y la creencia también, que significa firme seguridad y conformidad a alguna cosa, confianza. Entonces la palabra dice que esas cosas necesitamos. Necesitamos discernimiento, necesitamos fe, necesitamos creencia. Cuando alcanzamos lo que Dios piensa es adecuado en esas tres cosas, luego Él puede mostrar lo que no ha podido todavía mostrar. Vamos a leer en Moroni 7, 48 al 50. Dice así la palabra. De manera que si un hombre tiene fe, es necesario que tenga esperanza, porque sin fe no puede haber esperanza. Y además, aquí os digo que el hombre no puede tener fe ni esperanza, a menos que sea manso y humilde de corazón. Porque si no, su fe y su esperanza son vanas. Porque nadie es aceptable a Dios sino los mansos y humildes de corazón. Y si un hombre es manso y humilde de corazón y confiesa por el poder del Espíritu Santo que Jesús es el Cristo, es menester que tenga caridad. Porque si no tiene caridad no es nada. Por tanto es necesario que tengan caridad. Entonces esas son las cualidades que Dios dijo que necesitamos nosotros. Sé que lo tenemos, pero puedo ver que necesitamos aumentar. Necesitamos más de todas esas cosas para que Dios pueda revelar lo demás de sus revelaciones, como lo mostró al hermano de Jared. Basado en todos esos pasajes que hemos leído, debe ser obvio que nosotros todavía tenemos una falta de fe, creencia y discernimiento. Si no fuera así, el pasaje del tercer libro de Nefi 12, 1 al 5 y también Éter 1, 87 al 101 hubieran sido cumplidos en su enteridad. Pero como dijo Éter, y el día en que ejercen la fe en mí, quiere decir, hay un requerimiento para que alcanzamos esa información. Tenemos entonces que aumentar nuestra fe, creencia y discernimiento. Entonces, uno de nuestros primeros propósitos en estos estudios es para aumentar nuestro discernimiento, aprendiendo y conociendo las verdades que están en las Escrituras, basada en un conocimiento mayor de cómo los judíos escribían y entendían las cosas.
como hablamos ya en 2 Nefi 11, 2 y 8. Y así podemos tener mayor discernimiento de la verdad y lo falso y tener mejor juicio. Otro propósito que tenemos es aumentar nuestra fe, basado en las multitudes de profecías que se han sido cumplidos y los que están siendo cumplidos delante de nuestros ojos. Y así aumentando nuestra creencia hasta que seamos firmes y sin fluctuar. Y así acercarnos más a Dios y entender mejor los caminos delante de nosotros. Unos verdades sencillos, siempre cuando estoy hablando con diferentes personas sobre la palabra de Dios, digo, hay unas cosas que son básicos. Si no podemos nosotros llegar a un acuerdo en el entendimiento de esas cosas básicas, no podemos llegar a un entendimiento completo de la palabra. Una de esas cosas sencillas es en Mormón 4:68. Y no es el único lugar donde se encuentra esa. Hay muchos lugares donde se encuentran esas mismas palabras. Pero dice, pues no leemos que Dios es el mismo ayer, hoy y para siempre, y que en Él no hay variación ni sombra de cambio. ¿Qué tan importantes son esas palabras? Digo yo a mucha gente, basado en este pasaje, ¿cuándo cambió el Señor? Desde el principio, Génesis, hasta el último de Apocalipsis, desde hoy en día, ¿cuándo cambió el Señor? Si Él no ha cambiado, entonces eso debe ser evidente en toda la palabra. Y como dice aquí, ni sombra de cambio, quiere decir, no puede haber contradicciones. Si encontramos lo que parece una contradicción, cuando estamos leyendo la palabra de Dios, tenemos que ponerlo en oración, porque casi siempre la falta está en nosotros, en nuestro entendimiento. Vamos a leer en San Mateo 13, versículo 13 y 16. Dice, pues eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen, ni entienden. Pero bienaventurados vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos, porque oyen. Es la promesa que Dios nos ha dado. En los tiempos pasados, cuando Él estaba viendo a los saduceos y los fariseos, Él dijo que ellos tienen sus ojos, sus orejas, pero no entienden. Pero nosotros tenemos el Espíritu Santo y podemos entender por medio del Espíritu Santo. Si hemos recibido la imposición de manos después del bautismo en la iglesia, entonces tenemos este Espíritu dentro de nosotros que nos puede dar comprensión. Tengo yo nada más unas recomendaciones mientras que estamos repasando esos estudios. No quiero decir que tienes que hacerla, pero digo yo, para aumentar un poco su entendimiento, para aumentar un poco su capacidad de comprender lo que vamos a estar estudiando, digo, esas recomendaciones son importantes. La primera es hacer ese estudio en ayuno y oración. Es decir, más que todo, no estoy diciendo dejar de comer ni nada de eso, pero más que todo, ayunando y apartando de la media del mundo. Estoy hablando de televisión, radio, música, libros, revistas, redes sociales, todas esas cosas del mundo, mientras que está leyendo y haciendo ese estudio. Aparte de esas cosas y enfoca en la palabra. Va a aumentar un poquito su capacidad, pero tiene que dedicar su mente. Otra recomendación es una disposición para participar de 100%. Muchas veces nosotros empezamos un trabajo, pero llegando a la mitad ya no queremos. Para que esa ayude a usted, usted necesita un deseo completo de 100% de su corazón de hacerla. Y ahí vas a tener bendición. Y otra recomendación es estar dispuesto a sacrificar si es necesario para acercar más a Dios. Yo no puedo decir dónde está usted en su vida espiritual. No puedo decir que usted está más avanzado que mí o atrás de mí. No lo sé.
Pero puede ser que es necesario que usted sacrifique algo en su vida para poder acercar más a Dios. No lo veas como una cosa mal, porque el sacrificio por lo bueno es vida para nosotros. Entonces, si necesitas, y yo no, como lo digo, no lo puedo decir si usted va a necesitar sacrificar algo, pero muchas veces cuando nosotros no estamos eh, entendiendo bien la palabra, no podemos entrar en lleno en la palabra, es porque algo en la vida nos está estorbando y quizás tenemos que apartar de esas cosas. Y vamos a leer de sacrificio próximo en el próximo estudio, porque no estoy hablando de cualquier sacrificio tampoco. Entonces, hasta el próximo estudio vamos a revisar qué es sacrificio. Espero que usted va a estar ahí conmigo otra vez. Gracias por su tiempo y espero que usted va a tener un muy buen día. Que Dios lo bendiga.